Yanina Madeo. Hoy hubo una movilización, una convocatoria a las 19 en Buenos Aires. Es un abrazo al pueblo palestino por Gaza y por Palestina. Está Yanina Madeo comunicada con nosotros y le agradecemos este contacto. ¿Cómo te va, Yanina? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por el llamado. No, gracias a vos por contactarte con nosotros. Hablábamos hace un rato, no sé si tuviste oportunidad de escuchar, con una cordobesa que vive hace 30 años en Israel, que es docente de un jardín de infantes en un kibutz que está ubicado muy cerca de Ofakim, una localidad en Israel, bueno, que vivió el fin de semana pasado, bueno, la ocupación de Hamas y las consecuencias que tuvo esa ocupación. Decíamos al principio también que nuestra idea es tratar de trabajar la noticia, tratar de trabajar el tema sin sesgarse, sin sesgarnos. La verdad que a nosotros nos preocupa mucho la cuestión humanitaria, la cuestión de las víctimas civiles, la cuestión de las víctimas, los problemas que genera una guerra, una ocupación, un bombardeo, la caída del servicio de hospitales, la caída del servicio del transporte, la caída de los servicios de educación y todo lo que eso representa. Pero en principio quiero escucharte a vos una reflexión sobre lo que se atravesó el sábado pasado, lo que vivimos todo el sábado pasado, o por lo menos nos enteramos por los medios Sí, audiovisuales, y la mirada ya ha transcurrido algunos días. bueno, como estaba escuchando, es importante cómo lo están haciendo desde el programa, así que si quieren les puedo contar también mi experiencia de vida, de viajar a Palestina, territorio que está ocupado también desde hace más de 75 años, donde se vive en una cárcel a cielo abierto, detrás de un muro. Y creo que, como vos decías, a cualquiera que le interese la causa humanitaria, a cualquier persona que le interesen los derechos humanos, de esta manera hoy en día puede estar hablando del conflicto, de lo que sucede en Palestina, de lo que sucede en Israel. Convengamos que jamás no es el gobierno palestino, sí lo es Israel. Sí, Israel hace más de 75 años que está en ocupación del territorio palestino. Lo que sucede hoy en Israel pasa hace 50 años. Hoy fallecieron 350 niños palestinos. Eso no sale en ningún lado. Yo creo que toda vida tiene valor, toda vida. Históricamente en Palestina convivían judíos y árabes sin ningún problema hasta que sucedió la ocupación. Entonces, como decías al principio del programa, me parece interesante esto de poder mostrar las realidades porque no es desde un solo lugar. Colapsados en Gaza ya hace más de una semana, ya no hay luz, no hay agua. Desde el sábado no hay luz, no hay agua, la gente no tiene qué comer. Si ven las oficinas de Naciones Unidas, ven lo que están llamando a nivel internacional porque está todo absolutamente colapsado. Creo que cuestiones políticas no tienen que parar y tener una mirada con respecto a la sociedad civil, como bien decías, diríamos, desde ambos lugares, diríamos, ¿no? No tienen por qué los civiles pagar consecuencias políticas. Sí defiendo que los palestinos protejan su lugar. Ver cómo se vive detrás de un muro es muy triste. Sinceramente, yo estuve cuando viajé en el año 2010, por ir a Palestina estuve detenida en Tel Aviv, solamente por el hecho de ir a conocer un lugar que fue donde mis abuelos habían perdido sus casas, habían sido sacados de sus casas en el año 1948, cuando se declara el Estado de Israel. Entonces son muchas cosas a tener en cuenta y a pensar, diríamos, desde qué es lo que pasa en el conflicto, diríamos, árabe-israelí. Me interesa que nos cuentes esa experiencia. ¿Por qué te detuvieron en Tel Aviv? Porque para ingresar a Palestina tenés que ingresar a Israel, ser Exactamente. autorizada a ingresar a Palestina. Contá en detalle lo que puedas, ¿no? ¿Cómo fue esa Sí. experiencia? Bueno, mira, yo viajé con un grupo
de personas que viajamos de toda Latinoamérica y de distintas partes del mundo, que íbamos a conocer el lugar, diríamos, de nuestras familias en la diáspora, diríamos. En mi caso es mi abuelo por parte paterna, que es de un pueblito muy cerquito a Belén, que se llama Beit Yala. Y bueno, como vos decís, el ingreso es por Tel Aviv. Al ingresar me retuvieron mi pasaporte, algo que bajo las leyes internacionales es inadmisible. Tuvieron mi pasaporte, luego me hicieron muchas preguntas de por qué viajaba a Palestina, por qué iba a estar en Belén. Estuve varias horas en interrogatorio hasta que nos dejaron ir a seguir el recorrido. Nuestro viaje a asentamiento era en un hotel dentro de Belén. Allí, por ejemplo, bueno, estas cosas de que uno ve desde, y yo que nací en democracia, entre de Oriente y Occidente, ¿no? Por ejemplo, a darte un ejemplo, nos habían convocado a que vayamos a una movilización por un territorio que vivían palestinos y que colonos israelíes querían sacar de ese lugar a los palestinos que estaban viviendo para ocuparlo y hacer colonias israelíes. Y claro, yo con mi mentalidad argentina de ir a una movilización nunca me percaté de los riesgos que iba a haber de ir a una movilización en una zona de conflicto. Bueno, los horarios de la movilización se cambiaban continuamente hasta que la movilización era ir al lugar donde estaban viviendo palestinos y que colonos israelíes querían ocupar ese lugar. Bueno, llegamos al lugar, duró 5 minutos y es la imagen que todos tenemos de palestino tirando la piedra y lo que vino del otro lado son los tanques. En menos de un minuto estábamos rodeados de tanques israelíes. Ahí caí en consciente de que, bueno, que no estaba en Argentina, de que el límite de la vida era otro. Y cuando estuvimos recorriendo, a mí me llamó mucho la atención porque los palestinos, la noción de tiempo, porque, por ejemplo, ellos para poder ir a Jerusalén, hay muchos checkpoints, que son lugares puestos de control israelí, donde los palestinos tienen que tener un permiso especial de trabajo para poder circular, algo que estoy hablando de 10 kilómetros de un lugar a otro. Entonces ellos nos decían, bueno, salen a pasear y nunca sabemos a la hora que van a volver. Yo les decía, ¿por qué me dicen eso? Claro, la noción del tiempo no es la nuestra, porque ellos salen de su casa para ir a trabajar, por ejemplo, de Belén a Jerusalén, que es donde está el antiguo mercado, que tienen que tener un permiso especial, pero hasta que pasan ese puesto de control, a lo mejor están un día. Entonces esa noción de tiempo y de no saber cuándo van a regresar, lo viven cotidianamente. Para poner un ejemplo desde mi historia de vida de una ciudadana que fue a conocer el lugar. Bueno, así fueron cosas que fueron sucediendo en todo el trayecto del viaje y al momento de regresar a Argentina, bueno, ahí sí estuve detenida, me sacaron mi pasaporte, todas mis pertenencias, querían ver si yo llevaba información, cuáles eran los números de teléfono en los cuales yo llevaba en mi agenda. Me dijeron, al final de todo, me dijeron que bueno, que yo tenía que saber que este territorio era israelí, que no era palestino y que no lo iba a hacer nunca. Ellos me tenían que dejar claro eso. Fue durísimo porque pasé situaciones que a nivel internacional y en pleno siglo XXI ya no, un país que se jacta de la libertad no pueden suceder. Seguro. Te quería preguntar esto porque creo que coincidimos, aunque esto parezca una mirada cándida, romántica, imposible. Sinceramente, bueno, Naciones Unidas lo viene planteando también hace un tiempo, muchísimos países también, la idea de reconocer al Estado palestino, reconocer su referencia y la posibilidad de su independencia. Y la pregunta que nos hacemos todos, con muy pocos datos, la verdad, desde acá, pero con sentido común es esto. Pareciera ser que el ataque de Hamás, violento, terrorista, le da mucho fundamento a un Netanyahu que estaba con una consideración pública en caída,
con una mirada de extrema derecha y con la idea de justificar el negocio de la guerra, ¿no? Como pareciera ser como el enemigo, la operación de guerra ideal para contrarrestar desde el punto de vista del Estado de Israel. Porque también hay que decir que Hamás es una cosa, Cisjordania y la autoridad palestina es otra cosa. Pero bueno, no sé qué opinión te da, qué opinión tenés vos de este razonamiento que te hago. Sí, es la lectura, diríamos, como vos decís, Hamás es la resistencia palestina por los medios armados, que se encuentra en la Franja de Gaza, y está la Organización de Liberación por Palestina, que apuntó siempre desde el presidente, diríamos, de las negociaciones a través de la paz. O sea, yo creo que lo que vos decís es así, tiene que darse la posibilidad de que exista un Estado palestino y con sus leyes y con su autodeterminación como pueblo. ¿Qué pensás de la cobertura mediática? Bueno, creo que te lo dije en un principio y te lo dije hasta desde mi experiencia, desde el palestino tirando una piedra, desde esa imagen y no lo que hay del otro lado. Creo que se está todo hecho histórico en la vida, en el mundo, tiene diferentes actores y tiene diferentes miradas. Lamentablemente se está dando desde los grandes medios de comunicación en el mundo una sola mirada del conflicto y no se da posibilidad a otras miradas y a otras realidades y a lo que está sucediendo en Palestina, con los civiles en Palestina y la situación que están pasando en estos momentos. O sea, sinceramente es angustiante, es injusta, y bueno, yo creo que es así, que hay solamente desde los grandes medios de comunicación una mirada, y no pasa esto que sucede hace 75 años y que no se muestra. Por ejemplo, a los embajadores en el mundo palestino no se los invita a los programas nunca porque muere un palestino o para que dé cuenta de la cantidad de personas que mueren por día. Yo creo que nadie lo sabe y muchas personas se enteran de esto ahora y con una sola mirada, a mi modo de ver. Yanina, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande y bueno, espero que el próximo contacto que tengamos sea para hablar de otro momento de este conflicto. Un momento más positivo, me refiero, claramente. Gracias, muchas gracias. Ojalá sea, muchas gracias.